Dios pasó por alto. Y Él fue paciente. Y Él fue más tolerante. Porque Él sabía que no había una norma muy estricta y clara presentada de esta ley con la cual un hombre pudiera ser medido y por lo tanto hubiera sido pronunciado impío, y entonces fue más paciente. Pero cuando la ley vino, se estableció. Y entonces, esto es lo que pasaba. Alguna persona del Antiguo Testamento, un judío y quizás un prosélito de los gentiles, era expuesto a la ley de Dios. Él veía lo que él era, en realidad. Él podía ver la ley de Dios en su resumen más estrecho: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y decía, yo no amo a Jehová mi Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Hay muchas cosas ahí que anhelan mi afecto, mis deseos. Él pudo haber entendido la ley y los 10 mandamientos, la primera mitad que tiene que ver con la relación con Dios, la segunda mitad con los hombres, y él podía encontrar ahí lugares donde él había violado la ley de Dios, o él pudo haber estado expuesto al código inmenso de la ley que había sido dada en la economía mosaica, presentada en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, y en ese punto él podía haber visto la ley de Dios y haber entendido y él haber dicho, no la puedo guardar. Él entonces habría visto su incapacidad y su desesperanza, y él decía, estoy perdido. Como Pablo había dicho, como el publicano, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador, no puedo salvarme a mí mismo, estoy muerto, soy un hombre vivo muerto, me dirijo a una muerte eterna, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Y él vendría a Dios porque él habría oído que Dios es un Dios de gracia, y ciertamente lo es. Cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, Dios dijo, aquí está, te voy a dejar ver mi misericordia y mi gracia, porque esa es su gloria. Ellos sabían que Dios era un Dios de gracia. El hecho de que Adán y Eva vivieron en el pasado en su pecado significa que Dios es un Dios de gracia, ¿no es cierto? Y que Dios les permitió ser redimidos. Ellos sabían que Dios era un Dios de gracia, y entonces en la desesperanza de su pecaminosidad, habiéndoseles dicho de manera clara cuál era su pecado, porque ellos habían sido medidos por la ley de Dios, esa persona entonces venía con un corazón arrepentido, penitente, como el publicano, golpeándose el pecho y diciendo, Dios, no tengo a ningún lugar a donde acudir, no tengo recurso, no puedo guardar la ley, me está matando, estoy muerto, lo único que puedo hacer es arrojarme en tu misericordia y tu gracia, por favor, sálvame. Y en ese punto ejercían fe y eran salvos. Y dice usted, bueno, ¿cómo es que Dios podía simplemente limpiar su pecado? Porque Jesucristo vendría y su cuerpo llevaría el pecado mismo que Dios estaba perdonando. Así es como la gente en el Antiguo Testamento era salva, por la fe mediante la gracia. Y la ley tuvo un propósito de gracia porque los llevaba a ese punto. Eso es lo que debía hacer. Pero ¿sabe usted lo que pasaba? La ley tenía que matar en esas dos maneras, pero hay una tercera manera en la que la ley mataba. Y cuando mata de esta manera, realmente mata. Realmente mata. Observe Romanos 9:31. Ahora, sigue esto con mucho cuidado en Romanos 9:31. Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a esa ley. Hombre, aquí estaba Israel. Estaban buscando justicia por la ley. Nunca la alcanzaron. Ahora escuche con mucha atención. La ley tenía la capacidad, escuche con atención, la ley tenía la capacidad de llevarlo a usted a la justicia. ¿Cómo? Al manifestar su pecado, el pecado de usted, y en la desesperanza de ese reconocimiento, usted en fe se arrojaba en la misericordia y gracia perdonadoras de Dios. De esa manera la ley podía llevarlo a la justicia. De esa manera podía cumplir su propósito de gracia, aunque no podía ser salvo al obedecerla, porque no podía obedecerla perfectamente. Por lo menos podía conocer su imperfección, y la ley entonces podía llevarlo usted a la justicia, disponible por parte de Dios a aquellos que creen. Pero Israel nunca jamás llegó a ese punto en donde entendieron la ley en su intención. ¿Sabe lo que hicieron? Versículo 32. ¿Por qué nunca llegaron a ese punto? Porque nunca la buscaron por fe, sino la buscaron como si fuera por obras. ¿Sabe lo que hicieron? En lugar de ver la ley moral y decir, estoy quedando corto, soy un hombre vivo o muerto, voy a una eternidad sin Dios, Dios, sé propicio a mi pecador. No quisieron aceptar eso. No quisieron aceptar esa evaluación de su condición, y entonces se volcaron al lado ceremonial, ¿verdad? Y dijeron, bueno, sabemos lo que haremos. Nos vamos a volver justos al mantener todas las ceremonias. Y entonces desarrollaron todo este tipo de formato ritualista, sacramental, sacerdotal, ceremonial, litúrgico, religioso. Y eso es exactamente
lo que Pablo quiere decir cuando dice que no llegaron a la ley. Nunca llegaron ahí, en el sentido de que nunca comprendieron su intención, porque quisieron buscarla por obras. No pudieron cumplir con esta parte, la parte moral, por las obras, pero claro que podían hacer esta parte, ¿verdad? Ahora, ¿acaso esto le recuerda del mismo tipo de ceremonialismo sacramental que vemos en la actualidad en los griegos ortodoxos, las iglesias católico-romanas e iglesias protestantes litúrgicas, en donde la gente nunca realmente enfrenta la intención de la ley moral de Dios, llevándolos a la desesperación, a la penitencia, al quebrantamiento, a la contrición, al arrepentimiento, sino que más bien sustituyen todo el formato, todo el sentarse, levantarse, el encender las velas, hacen todo, atraviesan por toda la mecánica de esto, y Dios los va a aceptar como religión verdadera y justicia. Esa es la razón por la que Dios odia el sacramentalismo, porque es un engaño que produce condenación, porque usted nunca llega a la intención real. Y en Romanos 10:3 dice que los judíos no supieron de la justicia de Dios y entonces buscaron establecer la suya. Dicho de una manera simple, pensaron que Dios era menos justo que ellos. Pensaron que Dios era menos justo de lo que Él era. Pensaron que ellos eran más justos de lo que eran y entonces estaban bien. Qué engaño tan terrible, ¿verdad? Y esta es la razón por la que Jesús podía ver al ojo a las personas mosaicas más religiosas, ceremonialistas, legalistas, en toda la economía mosaica a los fariseos y decirles: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y a donde yo voy vosotros nunca vendréis. Y amados, quiero decirles que hay personas, no en la actualidad en el ceremonialismo judaico, sino que hay personas enredadas en el ceremonialismo romano y en el ceremonialismo ortodoxo y la liturgia así, que están inmersas en símbolos y nunca han enfrentado los asuntos morales de su estado de muerte espiritual y nunca han sido llevados al quebrantamiento, arrepentimiento y contrición y nunca han abrazado a Jesucristo por la gracia mediante la fe. Esto realmente es mortandad, porque ahora usted ha rediseñado la intención entera de la ley de Dios. Hable de estar muerto, ahora está realmente muerto. Ahora todo eso, ni siquiera entré a mis notas, todo eso nos lleva al versículo 6, en donde ya hemos estado. Ahora observe lo que dice. Este nuevo pacto, ahora escuche con atención, no es de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe una cosa? Aún bajo el antiguo pacto, la letra mataba y el Espíritu daba vida. Aún bajo el antiguo pacto, eso es la verdad. ¿Qué es lo que él quiere decir con la letra? Bueno, creo que la letra aquí no solo es un sinónimo para la ley. No creo que eso es lo que es. No creo que es un sinónimo directo para la ley. Creo que es un término que expresa una distorsión de la verdadera intención de la ley. La verdadera intención de la ley era que una persona reconociera su pecaminosidad, su incapacidad, su desesperanza. Y aquí está la persona perdida en el foso de su propia iniquidad y sabe que no puede hacer nada al respecto y tiene que depender de manera total de la misericordia y la gracia de Dios y viene en fe. Y cuando Él viene, Dios lo perdona de manera absoluta, total. Isaías 55, 6, 7 lo presenta de la manera más clara que puede ser presentado. Y también muchos otros lugares en los profetas. De tal manera que escuche, Pablo no usa letra como un equivalente simple de la ley. Letra, más bien, es con lo que el legalista se queda como resultado de malentender la ley o usar de manera equivocada la ley, porque la ley es espiritual. Romanos 7:14 dice. La letra de la ley es en aislamiento del espíritu de la ley, la cual es su naturaleza verdadera. Es lo que el comentarista Cranfield, quien escribió acerca de Romanos, llamó la ley desnaturalizada. Es despojada de sus propósitos. Entonces los judíos llegaron a una ley que tenía la intención de desenmascarar su pecado y llevarlos a Dios. La única manera en la que eso podía pasar era si realmente estaban enfrentando el espíritu de la ley, si realmente estaban enfrentando la intención de la ley, si realmente estaban enfrentando el interior. Y claro, eso involucra al Espíritu Santo también. Usted puede tomar la palabra ahí como espíritu con una E minúscula o la intención, la esencia moral de la ley o E mayúscula como Espíritu Santo, y estoy contento con ambas. Somos siervos del nuevo pacto. Ahí en el nuevo pacto tratamos con el Espíritu Santo, tratamos con las cosas del corazón, cosas del Espíritu, cosas del interior, no ceremonia externa, porque la ceremonia externa mata, pero el Espíritu Santo aquí, claro, da vida.
Esto lleva de regreso de nuevo una escritura más y después cerramos a Romanos 2:27. Realmente es desafiante para mí presentar esto de manera clara conforme les hablo, pero voy a seguir trabajando a lo largo de este pasaje. Vamos a avanzar un poco más el próximo domingo, pero el versículo 27 necesita ser presentado en Romanos 2. ¿Ve la frase la letra de la ley o simplemente la letra en el original a la mitad del versículo 27? Señale esto conforme lo leo. ¿Acaso aquel que es incircunciso físicamente, ese es un gentil, si guarda la ley, no te juzgará a ti, quien aunque teniendo la letra y la circuncisión eres un transgresor de la ley? Ahí usted puede ver que la letra es distinta de la ley. Entonces estoy simplemente tratando de probar, de presentar el punto que estaba explicando aquí en 2 Corintios 3, de que la letra no es equivalente a la ley, sino que la letra es una interpretación de la ley, que la despoja de su contenido moral espiritual y la hace puramente externa. Alguien quien hace eso, versículo 28, no es un verdadero judío, porque no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión aquella que es exterior en la carne, sino que es un judío el que es internamente, y la circuncisión la que es del corazón, por el Espíritu, y no por la letra. Entonces aquí, de manera coherente, otra vez Pablo usa el término letra, no como sinónimo para la ley, sino como una manera de describir un malentendimiento, una mala definición, un mal concepto de la ley. Guardar la ley significa atravesar por todas las ceremonias externas, mientras que nunca enfrenta la intención moral, de tal manera que usted nunca enfrenta el pecado, usted nunca enfrenta el arrepentimiento real, usted nunca viene por gracia mediante la fe a Jesucristo, usted simplemente anda dándole vueltas con todos estos símbolos, y ese es un engaño que lleva a la gente a pensar que se está conformando a la intención de Dios cuando no lo está. Ese es un matón real, un matón real. Es muy difícil recuperarse de eso. Usted puede recuperarse de la intención de la ley de matarse y el hecho de que lo lleva a la desesperanza por su condición miserable, porque eso lo va a llevar a Cristo. Pero cuando usted llegue a ese punto y usted opta por la religión ceremonial, ahora usted ha ido más allá de reconocer su pecado y está en un engaño condenador. Como dije, no tenemos ese mismo problema judaizante en la actualidad, pero tenemos el problema de la religión sacramental, ceremonial, predominantemente en el sistema católico romano, en donde multitudes y multitudes de personas creen que tienen una relación con Dios porque cumplen con ciertas ceremonias externas, y el engaño es aterrador. Y como dije el domingo pasado, el hecho de que nosotros simplemente de manera ciega abramos nuestros brazos y le anunciemos al mundo entero que todas esas personas son hermanos y hermanas en Cristo porque usan su nombre, y para nosotros, como el documento que les mencioné la semana pasada demanda de nosotros, que confesemos nuestro pecado de tratar de evangelizar a católicos, sería equivalente a unirnos a la herejía. No podemos hacer eso. Sus almas eternas están en juego y la integridad de la verdad de Dios está en juego también. Bueno, la semana próxima veremos más. Oremos. Padre, te damos gracias por el nuevo pacto en Cristo. El nuevo pacto que solo provee vida mediante el Espíritu. Porque el Espíritu solo podría entrar en un corazón, solo podría ser parte de una vida en donde el pecado es enfrentado. Te damos gracias porque cuando el nuevo pacto vino, el antiguo fue obsoleto, y toda esa ceremonia externa y todo ese ritual y todo eso que era simbólico de la limpieza real y el sacrificio real y el lavamiento real en Cristo, todos los símbolos acabaron. La realidad está aquí y ahora. Nosotros que éramos matados por la ley, debido a Cristo y el Espíritu que mora en nosotros, ahora encontramos que la ley, esa misma ley, es un camino de obediencia y un camino de vida, y un camino de bendición, y un camino de gozo, y un camino de satisfacción. Porque por el Espíritu podemos obedecer la ley. Como Pablo dijo en Romanos 8. Entonces la ley nos mató. Cristo nos dio vida, y ahora la ley es nuestro amigo, y vida para nosotros, y bendición. Padre, oro por personas que están enredados en el engaño de la religión externa, que no tienen relación contigo, que alcancemos a estas personas y que hagamos que no vean la ceremonia, sino que vean los mandamientos de las Escrituras que desenmascaran su condición miserable y su pecaminosidad y tienen la intención de llevarlos a Cristo. Que hagamos lo que podamos para ayudarles a escuchar a la voz que los convence de pecado, la voz del Espíritu Santo,
para que lleguen al punto de la penitencia real y estén listos para recibir tu perdón. Gracias por lo que has provisto en Cristo para los santos de la antigüedad, que no fueron perfeccionados sin Él, y por lo que has provisto en Él para nosotros. Ayúdanos a ser personas que viven por la fe, y si llegar a ver un salón de la fama para creyentes del Nuevo Testamento, que excedamos en gozo si es que se nos permite llegar a ser mencionados. Ayúdanos a vivir vidas ejemplares de fe en Cristo, como pecadores arrepentidos que sean